¿Contesto demanda o pongo excepciones? Lo resaltado en negrita está de alguna forma imposibilitado para que se vea por pantalla porque cubre datos que, bueno, no es el objeto señalar. Es una presentación titulada, como acabo de decirles, donde se ha contestado demanda y se opuso excepciones. Opongo las siguientes excepciones. Para que la demanda sea correcta no alcanza solo con individualizar la pretensión, sino también debe aportar los elementos fácticos históricos que jueguen un papel limitador. En el relato de los hechos se emplea el se, omitiendo el sujeto y otras circunstancias de tiempo, modo y lugar. Por ejemplo, se le exigiera la renuncia. ¿Quién me exigió? ¿Cómo? ¿Cuándo me exigió? ¿Qué me exigiera qué? Otro ejemplo, y ante los requerimientos de los copropietarios sobre diversas cuestiones, ¿quiénes son los copropietarios? Sobre diversas cuestiones. ¿Cómo le hicieron llegar esos reclamos durante mi gestión? Dichas omisiones y elusiones en las construcciones gramaticales constituyen el nudo de interrogantes no saciados en el relato de los hechos narrados en la demanda. Recuerdo que una de las exigencias a la hora de la redacción es los hechos en que se funda explicados claramente. Artículo 330 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. ¿Y a qué cuestiones se remite con tantas generalidades, sujetos eludidos o tácitos y oraciones construidas en ausencia de referencias de modo, tiempo o lugar? Nuevamente, esto está resaltado en negrita, o en negro, para que no se vean ciertos datos que no es el objeto presentar. El consorcio le ha dado la administración consorcial a una sociedad de responsabilidad limitada y a su vez esta le ha otorgado un mandato a diferentes profesionales, abogados, para que ejerzan en su nombre y representación una actuación judicial en forma conjunta, separada, alternada o indistinta entre ellos. La actora narra por arriba, sin recuento cronológico, y acompaña la demanda a un poder no actualizado. Estamos a noviembre de 2021 y esta parte desconoce quién actualmente está a cargo de la administración del consorcio y cuál es su situación actual. Atento a lo expuesto, opongo también la excepción de falta de personería y falta de legitimación activa, por lo que hasta aquí hay 3 excepciones que se opusieron. La primera, la excepción de defecto legal, y luego la excepción de falta de personería y falta de legitimación activa. Una vez que se opuso excepciones, contesta traslado a capítulo 3 de la presentación, contesta demanda, opongo excepciones. En la capítulo 3, titulado Contesta traslado, está encabezado con una fórmula ritual que dice: en subsidio, y para el caso de que vuestra señoría no diera lugar a las excepciones opuestas, vengo a contestar la demanda promovida con las limitaciones y dificultades supraexpuestas. Negativas, 2 puntos. Ahora viene todo lo que niega. Por imperativo procesal,
niego todos y cada uno de los hechos expuestos en el escrito de traslado, en cumplimiento del artículo 356 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Niego categóricamente todos y cada uno de los hechos narrados en la demanda y específicamente niego, rechazo y desconozco los siguientes. Niego que deba sumas de dinero, niego no haber rendido cuentas de mi gestión oportunamente, niego que deba sumas de dinero. En cuanto a la documentación que acompaña la demanda, la desconozco por no constarme su autenticidad e integridad, niego en forma expresa todo, ¿no? Pero específicamente niego en forma expresa tanto la existencia como la eventual magnitud de los daños cuya reparación se me reclama. La realidad de lo acontecido: me desempeñé entre el 2016 a 2017 en el consorcio como administradora consorcial, sufrí maltratos y al estar a disgusto decidí no continuar con la administración de él. La realidad es que por mi parte ya no quería continuar. Los reclamos verbales no devenían del consorcio producto de una decisión asamblearia. Un par de copropietarios y de miembros del Consejo de Propietarios, ex Consejo de Administración, me hostigaron para que no continuara. Ese hostigamiento no me animó a continuar. Durante el tiempo que administré, no fui intimada formalmente al cumplimiento de obligaciones que estuvieran a mi cargo. En el relato de los hechos se omite quién o quiénes y cómo se decidió llamar a una auditoría y por cuáles motivos concretamente. Expresado en términos muy vagos y generales, no cuenta con un informe anterior que determine el estado de situación del consorcio en el 2015. No convocó a una auditoría, al tiempo que asumí la administración consorcial tampoco. Observo que el informe de auditoría contable data del 29 de diciembre de 2017, y si me renunciaron, entre comillas, en marzo, transcurrió un tiempo de 7 meses que abre un paréntesis respecto de lo sucedido durante ese tiempo. El informe de contabilidad acompañado a la demanda hace una descripción, pero no contrasta entre un estado ante y post, 2015-16 y en periodos anteriores. Las cartas documento que la actora me ha cursado en el 2018 no fueron acompañadas al escrito de demanda y se limitó a identificar piezas postales. Por otro lado, mi gestión ya había culminado en el 2017, es decir, un año antes. La demanda dice: ello provocó que no solo se le exigiera la renuncia, sin embargo, no son los términos correctos. Primero, si un administrador consorcial incurre en infracciones, la forma de proceder del consorcio hubiera sido diferente y todo el recorrido hubiera culminado en una remoción decidida en asamblea. No se le exigiría una renuncia, se procedería a la remoción del administrador. En los propios dichos vertidos en la demanda pretendían que renunciara. Otra pregunta que corresponde hacerse es: ¿quiénes reclamaron una renuncia? ¿Cuándo? ¿Cómo? Solicito que se rechace la demanda si interpuesta por improcedente con costas. Muy bien, entonces, estos son los fundamentos jurídicos. En primer lugar, de no prosperar la excepción de defecto legal, solicito a vuestra señoría considere lo siguiente. El nudo de interrogantes no saciados en el relato de los hechos narrados en la demanda es producto de sujetos tácitos, elusiones y oraciones carentes de referencias de tiempo, modo y lugar. Y la pobreza gramatical de la demanda configura un silencio que obra de indicio. Y cito: en la realidad nos encontramos con algunos que favorecen efectivamente el entendimiento del administrador con los propietarios,
Colaborando en ese sentido de buena fe, finalmente, hallamos otro tipo de consorcios que directamente asumen de manera informal la administración, para bien o para mal, reduciendo al administrador a una mera figura decorativa. Respecto de la excepción de falta de personería y de legitimación, el Código Procesal exige invocar la representación que se alega cuando se interviene por un derecho que no es propio. Alterini afirmó que hay representación cuando un sujeto realiza un acto jurídico en interés de otro, de manera que la actuación de aquel representante compromete directamente a este representado. El artículo 359 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación señala que los actos celebrados por el representante en nombre del representado y en los límites de las facultades conferidas por la ley o por el acto de apoderamiento producen efecto directamente para el representado. Y esta particular legitimación encuentra sus límites en la causa o la fuente que le da origen. Es decir, hay cita de doctrina y jurisprudencia, como en este momento me voy a referir, cito jurisprudencia respecto de la falta de legitimidad. Sí, estar legitimado en la causa significa simplemente ser titular del interés material en litigio, que debe ser objeto de la sentencia. Su verificación previa es, por lo tanto, una condición necesaria para poder pronunciarse sobre el fondo de la cuestión. Este párrafo pertenece a un fallo judicial que aquí cito, de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de La Plata, Sala 1, 25 de octubre de 2007. El siguiente también es otro párrafo que corresponde a un fallo judicial de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de La Plata, Sala 1, del 18 de marzo de 1997, dice: de modo que el órgano jurisdiccional al dictar sentencia puede y debe pronunciarse acerca de la falta de legitimación para obrar en el actor o en el demandado, incluso de oficio, si es que tal carencia no fue articulada como excepción perentoria previa o como defensa de fondo, o si lo fue con invocación de motivos o circunstancias distintos de los que justifican una declaración en este sentido. El órgano, lo repito, el órgano jurisdiccional al dictar sentencia puede y debe pronunciarse acerca de la falta de legitimación para obrar en el actor o en el demandado, incluso de oficio, si es que tal carencia no fue articulada antes. La excepción de falta de legitimación resulta una defensa perentoria, cuyo sentido es la cancelación de los efectos jurídicos del derecho pretendido y de lo pedido en la demanda. Esta también es una cita textual, directa, de un fallo judicial de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Quilmes, Sala 1, 19 de marzo de 2009, y a continuación otro párrafo, cita textual de un fallo judicial de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Mar del Plata, Sala 1, del 26 de agosto de 2008, opuesta a la excepción de falta de legitimación, fuere activa o pasiva,
solo cabe que el magistrado se pronuncie con carácter previo en cuanto a dicha defensa en el supuesto de que efectivamente advierta que no existe legitimación en la parte que demanda o contra quien se demanda, a lo cual debe sumarse, como lo exige el ordenamiento formal, que tal ausencia se presente en forma manifiesta. A continuación, en los fundamentos jurídicos, me voy a referir concretamente sobre la relación jurídica sustancial. Según el artículo 2065 del Código Civil y Comercial, el administrador es representante legal del consorcio con el carácter de mandatario. Puede serlo un propietario o un tercero, persona humana o jurídica. Conforme el artículo 2067 del Código Civil y Comercial respecto de las obligaciones del administrador del consorcio, representar al consorcio en todas las gestiones administrativas y judiciales como mandatario exclusivo con todas las facultades propias de su carácter de representante legal. Ahora bien, de la demanda se leyó lo siguiente: y ante los requerimientos de los copropietarios sobre diversas cuestiones, su actitud fue la de no responder a esos interrogantes y o responder con evasivas. Lo que no dice la actora es que el administrador consorcial establece una relación jurídica con el consorcio, pero no con uno o con varios propietarios en particular. De esta forma, la rendición de cuentas debe ser solicitada, la debe solicitar el consorcio y no uno o algunos propietarios. Reitero el concepto, la relación entablada lo fue con el consorcio, mas no con algún o algunos propietarios en particular. Respecto de las obligaciones del administrador de un consorcio, bueno, conforme el artículo 9 de la Ley 941, reformada en su inciso A, es obligación del administrador el ejecutar las decisiones adoptadas por la Asamblea de Propietarios. Y conforme su reglamentación, dicha obligación solamente será exigible cuando la Asamblea haya puesto un plazo concreto al administrador. Decreto número 551 del año 2010. La reglamentación también determina que quien audite al consorcio debe ser necesariamente elegido en asamblea. También exige que la documentación debe estar a disposición y que cuando un propietario la requiera tiene el administrador que ponerla a disposición en un plazo máximo. Además, cabe citar el artículo 2067 del Código Civil y Comercial que señala las obligaciones del administrador de un consorcio. La rendición de cuentas no es a cada rato y en todo momento. Cito el artículo 2067 del Código Civil y Comercial que indica rendir cuenta documentada dentro de los 60 días de la fecha de cierre del ejercicio financiero fijado en el reglamento de propiedad horizontal. Para la vista de documentación también existe un tiempo reglado, atento a que la teneduría de libros es una responsabilidad que recae en el administrador y no se hace o solicita de cualquier forma y en todo momento. Cito las siguientes normativas: Ley número 941 y su decreto reglamentario y el artículo 2067 del Código Civil y Comercial. Entonces, en la demanda no se habla de remoción, sino que se me exigió la renuncia, y entre comillas, entre varias comillas. La remoción de un administrador consorcial no se produce de cualquier forma, sino que debe contar con una mayoría y resultar entonces de una decisión asamblearia convocada para tratar este tema. La remoción del administrador y la designación de una nueva administración, y cito, bueno, en caso de que en una asamblea se pretenda tratar algún tema que no figura claramente en el orden del día, solo se podrá
conversar informalmente acerca del mismo, pero jamás se podrá deliberar ni adoptar ninguna resolución que le involucre. Podría ser declarada nula una resolución asamblearia adoptada en condiciones, como también en caso de probarse que uno solo de los propietarios no ha sido notificado. Bueno, este es un párrafo de un libro cuyo autor es Loisi, Todo sobre consorcios, edición de la Fundación Liga del Consorcista, tercera edición, 2017, página 98. He citado anteriormente otros párrafos de este libro. Finalmente, digo, se insiste que la demanda no satisface los requerimientos de presentación de una demanda en la narrativa de los hechos ni alcanza a probar los extremos que invoca. Respecto al informe de auditoría presentado por la actora no acompañó un informe de auditoría que ilustrara la situación prevista, en este caso dice textualmente, que ilustrara la situación previa al 2016 en el consorcio. Tampoco fui convocada al tiempo de cerrar mi gestión, porque observo que el informe de auditoría contable data del 29 de diciembre de 2017. El razonamiento que sigue es: finalizada mi gestión en el mes de marzo de 2017 hasta el informe evacuado, transcurrió un tiempo de 7 meses, que también abre un paréntesis respecto de lo sucedido durante ese tiempo. El informe de contabilidad acompañado a la demanda hace una descripción, pero no contrasta entre un estado ante y pos entre el 2015 y 2016. Pues bien, una vez que se trabó la litis, se dictó esta resolución para resolver las excepciones de defecto legal, de falta de legitimación activa y de falta de personería opuestas por la demandada, cuyo traslado fuera contestado por la actora, dice: el consorcio accionante en su contestación expresa que no se da un supuesto de defecto legal y que además sobre planteos formulados ofreció prueba. Respecto a la excepción de falta de personería, entiende que se encuentra acreditada con el poder acompañado y respecto, bueno, otras cuestiones que no vienen al caso. Trato en primer lugar la excepción de defensa, o la excepción o defensa, es lo mismo, de defecto legal, en razón de contar con elementos suficientes para expedirme sobre la misma, dado que no advierto en su articulado concepto o manifestaciones oscuras y o defectuosas. Destaco además que la demandada no se ha visto afectado en forma alguna de ejercer sus derechos de defensa en razón que ha contestado demanda, tal como lo indica en el título de su presentación, y ofreció prueba a su respecto. En razón de ello, desestimo la defensa de defecto legal opuesta. Con relación a la excepción de falta de legitimación activa, interpreto que la misma resulta manifiesta por las consideraciones que a continuación
va a exponer. Es dable recordar que la legitimación para obrar es la identidad existente entre la persona a quien la ley le concede el derecho procesal de acción y quien asume en el proceso el carácter de actor, o la que media contrariamente entre la persona habilitada para contradecir y quien ha sido demandado. La falta de legitimación para obrar existe cuando no media coincidencia entre las personas que efectivamente actúan en el proceso y las personas a las cuales la ley habilita especialmente para pretender o contradecir respecto de la materia sobre la cual versa el litigio. Dicho ello, señalo al respecto que, conforme surge del poder que se acompaña con el escrito inicial, otorgado mediante escritura, y bueno, la identifica, comparece quien se presenta como administrador del consorcio actor, en su carácter de socio gerente de una sociedad de responsabilidad limitada inscripta en el Registro Público de Administradores. Se expresa en dicho acto de otorgamiento el mandato otorgado al letrado. Agrego a ello que en el acta de asamblea, acompañada con el escrito de inicio, se alude a honorarios y una serie de cuestiones. Ahora bien, en el acta de asamblea celebrada, y fíjense que están marcando las fechas, ¿no? En este caso, en el acta de asamblea celebrada el día 14 de marzo de 2019, no se señala quién reviste el carácter de administrador, ni se consigna como punto a tratar en el orden del día. No se indica observación alguna respecto a quién reviste tal carácter, el carácter de administrador. Destaco al respecto que la Ley 941, emanada de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, impuso en el artículo 13, conforme el artículo 1 de la Ley 5.392, que el administrador tiene un plazo de 1 año para el ejercicio de su función y que su mandato puede ser renovado. Lo cual, no resultó acreditado en autos desde la asamblea celebrada por el consorcio el 22 de mayo de 2018, que el mandato otorgado a esta sociedad de responsabilidad limitada, representada por su socio gerente, quien otorga poder al letrado, aquí interviniente, es decir, en este expediente, haya sido renovado por el consorcio al señalado administrador. Observo al respecto que desde la fecha señalada hasta el inicio de la acción, aquí entablada el 6 de abril de 2021, han transcurrido 3 años y no se acreditó, atento a lo dispuesto por el artículo 13 de la Ley 941 de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, la renovación del mandato al referido administrador, por lo que no puede tenérselo como representante del consorcio actor, careciendo en consecuencia en este estado de legitimación para incoar la demanda. En tal sentido, y con la documentación hasta aquí acompañada, la defensa de falta de legitimación activa debe prosperar. Tal decisión me exime de considerar la defensa de falta de personería opuesta. Por lo expuesto y fundamentos dados, resolvió rechazar la excepción de defecto legal, admitió la excepción de falta de legitimación activa opuesta por la demandada. En consecuencia, se eximió de tratar la excepción de falta de personería y las costas se impuso en el orden causado en atención a los vencimientos parciales y mutuos y a cómo se decide la presente. Regístrese, notifíquese y oportunamente archívese. Esta resolución fue apelada por la actora, se elevó el expediente a la sala, quien resolvió. Mayo de 2022. Fíjense también las fechas para tomar nota de los tiempos. Esta resolución es del año 2021
La sala se expidió en mayo de 2022. Autos vistos y considerando. Vienen los autos a conocimiento de este tribunal a fin de entender en la apelación interpuesta el 22 de febrero de 2022 por la parte actora contra la resolución dictada el 18 de febrero de 2022. El memorial presentado el 8 de marzo de 2022 fue contestado por la demandada el 14 de marzo de 2022. En el pronunciamiento atacado, el magistrado de grado rechazó la excepción de defecto legal, admitió la falta de legitimación activa e impuso costas en el orden causado. Bueno, aquí fíjense que en la parte introductoria hace un recuento cronológico. Vienen los autos a conocimiento de este tribunal, es decir, se elevó el expediente a la sala a fin de entender en la apelación interpuesta. La apelación fue interpuesta el 22 de febrero del 2022, dice, por la parte actora contra una resolución que se dictó el 18 de febrero de 2022. Bueno, esto después habría que corroborarlo, chequearlo, pero bueno, la sala dice esto. Respecto de la falta de legitimación activa, sostuvo que desde el 22 de mayo de 2018 hasta el inicio de la acción, el 6 de abril de 2021, hace hincapié en las fechas. Transcurrieron 3 años, durante el cual no se acreditó la renovación del mandato a la administración, que es una sociedad de responsabilidad limitada, representada por su socio gerente, señor Tato. Por ello, admitió la excepción planteada en el entendimiento de que no puede tenerse al administrador como representante del consorcio actor, careciendo en consecuencia de legitimación para incoar la demanda. Finalmente, señaló el juez de grado que, por así resolver, se abstenía de decidir respecto de la excepción de falta de personería. Bueno, la parte actora cuestiona esta decisión, en tanto refiere que el mandato del administrador se encuentra vigente. Precisó además que la Asamblea Consorcial expresamente dispuso iniciar esta acción contratando los servicios jurídicos. En primer lugar, es necesario definir qué no es la legitimación del consorcio para demandar a su anterior administradora, lo que se encuentra discutido, sino si cabe que sea representado por el administrador actual, es decir, se debate su personería. Al plantear la excepción de falta de personería y la falta de legitimación activa, la demandada la fundó genéricamente en el hecho de desconocer quién está a cargo de la administración del consorcio y cuál es su situación actual. Es decir, que en rigor las excepciones articuladas como falta de legitimación activa y falta de personería apuntan exclusivamente a cuestionar la representación ejercida por el administrador del consorcio actor y la intervención del letrado, es decir, en todo momento se refiere solo a la personería. Se ha señalado que el impedimento procesal de falta de personería se vincula exclusivamente a la incapacidad del justiciable para actuar en nombre propio, debiendo hacerlo por un representante o la aptitud de ese representante para actuar en nombre de otro, sin que se discuta la pertenencia de la pretensión. La falta de legitimación se vincula directamente con la titularidad del derecho sustancial que se pretende ejercitar con la demanda. En ella no se discute la capacidad, sino la calidad de titular de la pretensión, llamada la legitimatio ad causam,
Así, el impedimento de falta de personería se refiere a la capacidad para estar en juicio, legitimación ad processum, o a la suficiencia de la representación de la parte, mientras que la excepción de falta de legitimación versa sobre la titularidad del derecho que se pretende hacer valer. Está citando un libro titulado La demanda civil, Carlo Carli, y esta distinción es trascendente, pues la falta de personería es esencialmente, dice esta sala, subsanable en el mismo proceso. Así como se indicó anteriormente, dice el tribunal, ninguna de las partes ha debatido que el consorcio actor es titular de la acción, sino que lo que se cuestionó y resolvió es la vigencia del mandato de la administración en cabeza de la firma, que es una sociedad de responsabilidad limitada, y el poder que ésta otorgó al doctor fulano de tal. Desde esta perspectiva corresponde destacar que toda persona que se presente en juicio, dice la sala, por un derecho que no sea propio, aunque le competa ejercerlo en virtud de una representación legal, debe acompañar con su primer escrito los documentos que acrediten el carácter que inviste. Y cita el artículo 46 del Código Procesal. En el caso, la demanda se inició. Bueno, aquí dice que la demanda se inició el día 12 de abril de 2021. No quiero andar dando mayores datos. Y por su parte, acreditar el mandato del administrador, se acompañaron las actas de asamblea celebradas. Tal como señaló el magistrado de grado, el artículo 13 de la ley 941 establece que el mandato del administrador del consorcio tiene un plazo de 1 año para el ejercicio de su función, que la asamblea lo puede renovar. Se ha dicho que a fin de justificar la personería en juicio se debe acompañar, junto con el escrito de demanda, el reglamento de copropiedad para el supuesto caso de que la designación del administrador del consorcio conste en el mismo. Caso contrario, se debe adjuntar el libro de actas o la copia autenticada del acta de la asamblea que nombró, que lo haya nombrado. Bueno, si bien en autos la parte actora acompañó el acta de asamblea celebrada el 30 de marzo del 2017, que da cuenta de la designación de la firma, en el carácter de administrador y representante legal del consorcio, no se ha acreditado que ese mandato haya estado vigente al tiempo del otorgamiento del poder al profesional letrado, a los fines de acreditar la representación en ese acto. Entonces, como antes se señaló, la excepción de personería es esencialmente subsanable en el mismo proceso, ya por comparecencia del representante legal o bien por acompañar la documentación necesaria justificativa de la representación invocada. Siguiendo este razonamiento, dice el tribunal, es que corresponderá revocar la decisión apelada, por lo que se otorga a la parte actor un plazo de 15 días, conforme lo previsto en el artículo 354, inciso 4, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, para que ante la instancia se subsane la personería invocada, acreditando la representación del consorcio en los términos exigidos por la ley al tiempo de otorgar el poder al profesional. Bueno. Regresó el expediente al juzgado civil. Una vez que el expediente ya había regresado a la instancia anterior, al juez de grado, se respetó el plazo de 15 días, la actora presentó una documentación,
También la actora solicitó que ya fijara una audiencia preliminar. Y entonces el juzgado civil, en este expediente, ante esa solicitud, dijo: previo a proveer lo solicitado en el escrito a despacho y en virtud de lo establecido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la acordada número 31/2020, la situación extraordinaria imperante torna necesario continuar con el trámite de los procesos prescindiendo de tomar audiencias cuya realización, en el marco de la pandemia que nos aqueja, resultan de muy difícil realización y atenta contra el normal desarrollo del litigio. Es que, como lo señala el cimero Tribunal Nacional en la acordada citada precedentemente, la concurrencia personal de las partes a la sede del juzgado es excepcional y debe preservarse un tiempo escrito en la duración de su comparecencia, debe preservarse un tiempo estricto en la duración de su comparecencia, que no puede superar los 15 minutos. Así, la realización presencial de la audiencia prevista en el artículo 360 del Código Procesal es de imposible realización. Asimismo, los recursos tecnológicos de los que se disponen son muy escasos, lo que impone su preservación para la realización de los actos urgentes, de los cuales deba ineludiblemente recurrirse a ellos. Por ende, y de conformidad con lo dispuesto por el alto tribunal en la acordada citada, se intima a las partes para que dentro del plazo de 5 días manifiesten las razones por las cuales consideran ineludible la realización de la audiencia preliminar. Ello bajo el apercibimiento de que en caso de silencio o conformidad expresa, continuar con el trámite del proceso conforme el estado de autos, notifíquese por secretaría. Entonces, en atención a lo dispuesto por el artículo 34, inciso 5, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, y a fin de proseguir con el trámite de los presentes, actuados, y evitar futuros y eventuales planteos con carácter previo, rectifíquese la fecha en que fuera certificada el acta de asamblea que acompañara en la presentación, cumple recaudo, acredita, acompaña documental. Ver página 118-123, foja quinta, firma. Entonces, fíjense que al finalizar está diciendo que antes de proseguir, para evitar futuros y eventuales planteos, es decir, con carácter previo, rectifique la fecha en que fuera certificada el acta de asamblea que acompaña en la presentación, cumple recaudo, acredita, acompaña documental. Claro, la sala ustedes vieron cómo falló, regresó el expediente al juzgado de origen, se le dio un plazo a la actora para que subsanara, para que cumpla con el recaudo, presentó esta documentación, el acta de asamblea, un acta, dice, certificada, pero con una fecha errónea, falsa, porque no correspondía a este año, sino decía, voy a dar un ejemplo, como que dijera 31 de julio del 2023. Es decir, no decía 31 de julio del 2022, decía 31 de julio del 2023, del año que viene. Entonces el juzgado dice, antes de proseguir, primero rectifique esta acta de asamblea que certificó, que se rectifique la fecha para evitar futuros y eventuales planteos antes de continuar. Y también, a colación les leí la introducción de esta resolución que dice, se intima a las partes para que dentro del término de 5 días manifiesten las razones por las cuales
consideran ineludible la realización de la audiencia preliminar. En conclusión, bueno, hoy es 31 de julio del 2022, efectivamente, por el momento la parte actora todavía no rectificó la fecha de la certificación del acta de asamblea que acompañó en una presentación titulada Cumple recaudo, acredita, acompaña documental, y tampoco desarrolló o justificó por qué consideraría ineludible la realización de la audiencia preliminar, y el expediente está en letra. Esta videoclase espero haya servido para puntualizar sobre distintas excepciones, cómo fueron trabajadas durante todo este expediente, que es real, de la excepción de defecto legal, la excepción de falta de legitimación, y la excepción de falta de personería, de el planteo que hace la parte demandada, finalmente cómo lo resolvió el juez de grado, que la parte actora apeló, que el expediente se elevó a la sala, cómo resolvió e interpretó la sala toda esta cuestión, que la parte actora fue intimada para que en un plazo de 15 días lo subsane, y que finalmente aconteció en este expediente por el momento. Bueno, cualquier otra consulta o inquietud que tengan me pueden escribir en comentarios. Este video fue al efecto pedagógico, didáctico, para que vean cómo se aplican todas estas cuestiones teóricas en casos reales, bueno, en este caso en un caso real, en un caso práctico.